Hola patriotas, el 19 de septiembre del año en curso, el 2019, el Parlamento Europeo emitió una condena absoluta en relación a las atrocidades cometidas por el sistema político, el régimen político, la aberración llamada comunismo y por todos los daños que el comunismo causó en Europa. La resolución emitida por el Parlamento Europeo fue categórica en decir que se reconoce al comunismo como se reconocen y se condenan absolutamente todos los crímenes causados en Europa por el régimen comunista. Señor David García, tengo usted la palabra. Quiero empezar dándonos todo nuestro apoyo a nuestro secretario general Javier Ortega Smith, que se ha sido reprobado por la izquierda de Madrid en connivencia con Ciudadanos y la señora Villacís, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y no comulgar con los que nos quieren imponer la dictadura progre. Da igual la forma en que se manifieste el comunismo, a secas, socialismo real, neomarxismo o liberalismo. Lo cierto es que es un sistema fallido, autoritario, dictatorial y que su aplicación solo conlleva hambre, represión y muerte. Y por eso el Parlamento Europeo ha dado un paso histórico para sacar de Europa y desterrar de una vez por todas al comunismo. Señora Garijo, el resultado fue demoledor. 535 votos a favor. Miren, lo mejor que podrían hacer es imitar a sus padres ideológicos, que en 1978 decidieron pasar página y enterrar los odios, porque si volvemos la mirada atrás, de lo que no cabe duda es que los partidos que vivieron todo aquello, entre ellos el PSOE y el Partido Comunista, tendrían que ser los primeros en reparar el daño que hicieron. Por eso es tan importante la resolución del Parlamento Europeo, porque España tampoco se libró de la plaga marxista en la zona roja. Tienen ustedes aquí y ahora una nueva oportunidad para condenar el comunismo, para poner fin al blanqueamiento de partidos que en Alemania, por ejemplo, serían ilegales, y de marcar distancias con una ideología tan destructiva y genocida. Lógicamente, por las razones que acabo de exponer, su ley de memoria histórica no debería subsistir ni un minuto más. Ya que han perdido ustedes su tiempo y el dinero de los contribuyentes en sacar adelante esta ley, por lo menos podrían haber tenido la decencia de recoger en ella las atrocidades que cometieron socialistas y comunistas en la zona de retaguardia. Digo yo, señora consellera, que si algo específico tiene estas regiones, que la diferencia de otras más al sur y al norte de España, es que sufrió el terror rojo más tiempo y con más intensidad que otras. El Parlamento Europeo aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente, en donde se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa sin excepción. Es sin duda un documento oficial con rango normativo indirecto que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación españoles, salvo en algunos digitales de la extrema izquierda de marcado carácter comunista, donde ha provocado gran indignación. Esta iniciativa normativa europea ha sido promovida especialmente por eurodiputados cuyas naciones han vivido durante décadas bajo la tiranía comunista, las de Europa del Este, pero sin duda acaba afectando jurídicamente a toda la región europea. Y es además una resolución que nace al albor de un nuevo aniversario del Tratado Internacional entre Ribbentrop y Molotov, esto es, entre los nazis y los comunistas para repartirse Polonia en 1939. Pues los comunistas se sumaron de forma entusiasta a las ambiciones nazis de ampliar sus zonas de influencia hacia el este, y aunque en España hoy esto se mantenga intencionalmente en silencio, esta ley de memoria histórica europea considera textualmente que deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria. Y pone de relieve que la Segunda Guerra Mundial, la guerra más devastadora de la historia de Europa, fue el resultado directo del infame tratado de no agresión nazi-soviético del 23 de agosto de 1939, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, y sus protocolos secretos que permitieron a dos regímenes totalitarios que compartían el objetivo de conquistar el mundo repartirse Europa en dos zonas de influencia. El Parlamento Europeo pide a todos los Estados miembros de la Unión, incluida España, que hagan una evaluación clara
y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas, y pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo conmemorativo de las víctimas del estalinismo y del nazismo a escala tanto nacional como de la Unión. Además de señalar que en algunos Estados miembros siguen existiendo en espacios públicos, parques, plazas, calles, etcétera, monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes comunistas. Estamos sin duda ante una magnífica resolución del Parlamento Europeo que evidencia implícitamente a España, pues aquí se mantienen homenajes y reconocimientos a organizaciones y figuras claramente comunistas y estalinistas. En España, habiendo sufrido lo que es el terror comunista en una amplia parte de nuestro territorio bajo el Frente Popular durante el periodo 1936 a 1939, nunca se tenía que haber legalizado el Partido Comunista. Se señala que nunca debió habérsele permitido al Partido Comunista funcionar en Europa actualmente. Nunca. Hay países europeos que lo tienen absolutamente prohibido. Al Partido Comunista, que tienen prohibido sus símbolos, por ejemplo, incluso acá en América, en Estados Unidos, está prohibido toda la simbología comunista, porque en el Parlamento Europeo, así como universalmente se condena, por ejemplo, al nazismo como el causante de millones de muertes, bueno, recordemos que según estudios históricos, el nazismo queda chico al lado del comunismo. Se supone que el comunismo es el causante, a través de su historia, de más de 100 millones de muertos. Hay algunos que lo acercan incluso a los 150 millones. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo acá en Chile? ¿Qué se está haciendo acá en Sudamérica? ¿Qué se está haciendo a nivel de Estados Unidos para gestionar y promover que el Partido Comunista sea prohibido? Porque es probablemente un partido violentista. Acá en Chile estamos viendo últimamente las demostraciones de que no están respetando las reglas del juego democrático, porque están haciendo todo lo posible para que caiga el sistema democrático que está establecido y que tiene al presidente Sebastián Piñera en la moneda. También se estima, como lo reconoció la misma Florencia Lago, los responsables de este caos que está sufriendo el país, que no está sufriendo nuestro país, Chile, y que nos ha sumido en el caos más absoluto, en un caos cuyas consecuencias no tienen un parangón en la historia de nuestro país. Nunca habíamos visto una forma tan violenta, tan agresiva de atacar nuestro país. Y lo lamentable es que esta forma agresiva de atacar nuestro país llegó en un momento en que tenemos a un gobierno absolutamente débil que se está haciendo acá en Chile. Primero, ¿qué autocrítica debe hacerse su gobierno y usted ante el estallido social que vivimos hace 2 semanas? Muchas autocríticas, y las estamos haciendo. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta cómo, a pesar del tremendo éxito que ha tenido la economía chilena, no solamente el crecimiento, hemos logrado pasar del 7º lugar al 1er lugar de desarrollo en América Latina. Hemos logrado reducir la pobreza del 60 al 8%. 8 millones de chilenos dejaron la pobreza durante estos años. Hemos logrado reducir la desigualdad, pero no escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente a mi gobierno, si esto se viene acumulando hace décadas. Y por tanto la autocrítica existe, va a existir y nos va a permitir corregir el rumbo. ¿Cuáles son las grietas, según usted, del sistema político y económico chileno que llevaron al estallido de esta crisis? Yo creo que hay varias grietas. Una, a pesar de que hemos reducido la desigualdad, todavía Chile es un país demasiado desigual. Segundo, la gente tiene la percepción, y tiene toda la razón, de que en Chile hay demasiados abusos, de que hay muchas empresas, ¿cierto?, que no respetan a sus clientes, no respetan a sus trabajadores, no respetan el medio ambiente. Y después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho. Y yo creo que es una buena noticia para Chile, porque representa una democracia y una ciudadanía viva, vital, que quiere expresarse, y nos va a dar la oportunidad de mejorar el rumbo para tener un Chile más justo, más solidario, más pacífico y también, ojalá, más próspero. ¿Cómo se sale de esta crisis, presidente? Se ha hablado de nueva constitución, asamblea constituyente. ¿Está dispuesto su gobierno a liderar un proceso de cambio? Lo primero es lograr un acuerdo, escuchar a la ciudadanía con atención, con humildad, ponernos de acuerdo en el mundo de la política.
A nosotros nos cuesta mucho poder impulsar la agenda legislativa en el Congreso porque tenemos minoría en el Congreso y nos bloquean muchos de los proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma a las pensiones está en el Congreso hace cuántos tiempos, mucho antes que ocurrieran estas manifestaciones. Y por tanto necesitamos unidad, necesitamos acuerdo, necesitamos grandeza, necesitamos responsabilidad. Y por supuesto, después de restaurar el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social, después de implementar y poner en marcha la agenda social, que va a mejorar las pensiones en un 20%, beneficiando a 2 millones de chilenos, que va a mejorar los ingresos de los chilenos, que va a mejorar la salud, que va a mejorar la educación. Por supuesto que eso no termina con el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución. ¿Incluyendo Asamblea Constituyente? Eso es, hay que partir por ponernos de acuerdo qué queremos, qué cambios queremos introducir a la Constitución. Hay algunos que no les importa nada el fondo, lo único que quieren es el método. Por lo tanto, lo que yo digo es que en una democracia como la chilena hay una instancia para discutir las reformas constitucionales. Esa instancia es el Congreso. Y el Congreso podrá decidir el camino a seguir. Se dice que su gobierno no ha sido capaz de atenuar las manifestaciones. ¿Perdió el control de la calle, presidente? Por supuesto que hemos tenido muchas dificultades porque hemos sido atacados por grupos muy organizados, muy violentos, que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a quemarlo todo, que han logrado dañar o quemar casi 2/3 de las estaciones del sistema del metro, que han quemado cientos de buses, que han quemado tiendas, que han quemado supermercados, que han quemado pequeños comercios, que han quemado pequeños emprendedores. Y por supuesto no es fácil restablecer el orden, especialmente cuando tenemos que respetar las reglas de la democracia, el debido proceso, la presunción de inocencia. Pero hemos ido avanzando y hoy día Chile está mucho más pacífico, con más control sobre el orden público y más seguridad ciudadana que hace una semana atrás. Presidenta, hay quienes han dicho que quieren una acusación constitucional en su contra, hay otros que piden su renuncia. ¿Tiene fe de que va a llegar al fin de su gobierno? Por supuesto que va a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y un compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos. Si alguien quiere hacer acusación constitucional, existe esa norma en nuestra Constitución, está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría. Última pregunta. ¿Qué tanto está dispuesto a ceder el gobierno en su programa para salir de esta crisis? ¿Qué tanto, por ejemplo, la oposición pide eliminar la reforma a las pensiones o a la tributaria, porque dicen que ya no son adecuadas después de este estallido social? ¿Qué tanto está dispuesto a ceder? Bueno, por supuesto que un presidente escucha la voz de la gente y también entendemos que como no tenemos mayoría en el Congreso, tenemos que ir con un espíritu de diálogo, de búsqueda de acuerdos. Y eso exige ceder por ambas partes, pero sin perder el objetivo final. El objetivo final de nuestras reformas son mejorar las pensiones en forma significativa, porque entendemos que ahí hay una injusticia y una carencia que se acumula hace mucho tiempo, mejorar los ingresos de los chilenos, mejorar la seguridad de los chilenos y al mismo tiempo mejorar el acceso a los servicios básicos, salud, educación, transporte público, electricidad, agua potable. En eso estamos trabajando y por tanto el norte no lo vamos a cambiar. Pero por supuesto que estamos dispuestos a dialogar, buscar acuerdos y para eso siempre hay que ceder. Perfecto. Última pregunta ahora sí. ¿Hubo un excesivo uso de las fuerzas policiales o fue una respuesta legítima por la violencia? El estado de emergencia era absolutamente necesario porque la acción vandálica de grupos criminales organizados que querían quemar el país entero requería una reacción y el estado de emergencia es parte de nuestro sistema democrático. Y eso lo que permite es que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en bienes tan preciados por los chilenos como el orden público, la seguridad ciudadana, la paz social. Ahora, que algunas personas pueden haber cometido excesos, pueden no haber respetado las reglas del uso de la fuerza, pueden haber cometido delitos, eso tendrá que ser investigado y está siendo investigado por la Fiscalía y tendrá que ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia.